Presentes, los que nos siguen desde su casa por redes sociales, en este día tan especial, y en esta semana tan especial, porque estamos también inspirados por la reciente celebración del Día del Amigo. Yo no pude evitar hacer una comparación entre la primera fecha, que no fue el Día del Amigo, sino que fue la mera llegada del hombre a la luna, y el reciente 20 de julio. Por dos razones. En la del año 69, que la mayoría de los que están presentes no tienen memoria de eso, el mundo era un incendio. Había trastornos raciales, políticos, estaba en su auge la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Y ese día que el hombre llegó a la luna es como que se detuvo todo eso, la gente respiró hondo, y fue agradable, fue una brisa fresca en medio del verano tórrido, ¿no? Y lo de este último 20 de julio también se puede comparar en ese sentido de que estamos en un contexto difícil, muy hostil, y nos hemos dedicado el tiempito para celebrar el Día del Amigo. Nos hemos saludado, hemos recibido felicitaciones, buenos deseos, unos más, otros menos. Fue muy grato, así que no pude evitar compararlo con aquella experiencia tan ancestral. Y les comento una anécdota personal que tiene que ver con la amistad. Algo que ocurrió en este templo en el año 80, hace 41 años. Un domingo, yo era casi un adolescente, estaba en el atrio y estábamos entrando a la escuela dominical o al culto, no recuerdo, y aparece un joven chino. Ahora es mucho más común encontrarnos con gente china, pero en los años 80 era una cosa inusual. Un joven chino que no hablaba español más que decir muchas gracias y buenos días, ¿no? Entonces yo ya estaba estudiando inglés y me las arreglaba, entonces me dicen, ¿por qué no lo atendés al muchacho este? Entonces nos comunicamos y me dice, mirá, yo soy evangélico, soy de Hong Kong, era en aquel entonces... Disculpen, pero me falta cancha para esto. Yo sé que esto va a trascender, pero ¿qué va a ser? Es la realidad. Ahí está. Bueno, me dice, soy evangélico, soy de Hong Kong. Yo pasé por acá y vi este templo que no tenía imágenes religiosas afuera y por eso entré. No entiendo nada del español. Bueno, nos sentamos por allá atrás, por ahí por donde está Anita más o menos, y empezó el culto y yo me le arrimé al oído y le susurré la versión en inglés de todo lo que estaba ocurriendo, de lo que se oraba, de lo que se pedía, los motivos de oración, del sermón, de todo. Así que para él fue una experiencia interesante después de haber tardado 4 semanas en atravesar el océano y llegar acá un domingo, estar libre y entrar a un templo y que alguien le diga, ¿no? Nos hicimos amigos. Ese domingo, a la que sería después mi suegra, le dije, ¿por qué no lo invitamos a comer? Bueno, sí, tengo un pollo al horno, qué sé yo, que lo llevamos a comer a una casa de familia. Lo sacamos a pasear por el barrio, qué sé yo. Y se fue a la semana. Nos intercambiamos las direcciones, como uno hace. Y hemos estado en contacto por 41 años. Yo no lo volví a ver nunca más. Nos hemos mandado cartas de papel, en su momento nos mandábamos telex, algunos de ustedes no saben lo que es eso, una máquina que hacía ruido y transmitía texto. Después nos empezamos a mandar correo electrónico y ahora quiero llegar a lo que les quería decir respecto de la amistad. Yo le cuento a él siempre de mi familia, él sabe de mi hijo, nunca lo vio. Acá, detrás de este púlpito, lo presentamos a mi hijo de los 6 días de nacido y tiene 34 años. Que vive en el extranjero. Hace poquito, con mucho sacrificio, él y su esposa pudieron comprarse su primera vivienda. Entonces le cuento a mi amigo chino, y estoy aprendiendo cosas de la cultura china sobre la marcha, de que mi hijo y su esposa han podido comprarse su primera vivienda. Entonces ahí me enteré de dos cosas. Primero, que para los chinos
los hijos de los amigos son como sobrinos y que cuando alguien se compra una casa, se le hace un regalo. Entonces él me pidió los datos de mi hijo, yo se los di y ¿saben qué? Sin conocerlo él a mi hijo, en honor a nuestra amistad, le mandó un regalo desde Hong Kong hasta donde vive mi hijo. A mí me conmovió tremendamente en la semana del Día del Amigo. Así que no podía evitar contarles eso, porque es algo extraordinario, es sumamente inspirador. Yo no sé si alguna vez lo volveré a ver a mi amigo Mosaya, el chino, pero ambos seguimos a Cristo, tenemos eso en común y estamos apuntando para el mismo rumbo. Bien. Juan capítulo 15, versículos 12 al 15, Jesús hace una referencia interesante a la amistad. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Tremendo pasaje, Juan capítulo 15. Generalmente en el ámbito cristiano contemporáneo, cuando hablamos de la oferta de salvación a través de la vida y muerte de Jesucristo, surgen palabras clave como pecado, redención, expiación, justificación, arrepentimiento, nacido de nuevo, etc. Y casi no surge la palabra amistad. No figura de una manera prominente en el mundo teológico, porque la amistad generalmente se relega para el ámbito secular. Uno ve un programa de televisión, ve una película y ve que ahí en el argumento la amistad del personaje central con el secundario cumple un valor protagónico. Sin embargo, en el Evangelio de Juan se le da un valor altísimo a la amistad en los propósitos eternos de Dios. Para Jesús, la amistad es la relación por excelencia con Dios y de nosotros los unos con los otros. Y vamos a hacer un poquito de referencia al griego, porque era la cultura imperante del momento cuando se escribieron los evangelios. Los griegos tenían varias palabras para amor, y uno de ellos, fileo, es la palabra griega para amigo. Fileo viene de filos, que es el amor de los amigos. Y si nosotros decimos la palabra amigo en castellano, sabemos que proviene del latín, amicus, que quiere decir aquel o aquella o aquello que yo amo. La palabra amar está pegadita a la palabra amigo, es esencial. Así que tenemos en el griego y en el latín razones para afirmar que la palabra amistad es un recurso para la fe y para la ética de nosotros los creyentes de estos tiempos, muchos siglos después de haberse escrito el Evangelio de Juan. Cuando se escribió este Evangelio, del que leímos recién un pequeño pasaje en el que Jesús llama amigos a sus seguidores, la amistad era un tema importante para las culturas griegas y romanas. Y entonces la iglesia primitiva tomó esos conceptos cuando se escribieron los primeros documentos del Nuevo Testamento. Fíjense que los filósofos griegos decían que la amistad era una relación clave para construir una sociedad. En el manejo de las famosas ciudades-estado de los griegos decían que la amistad era un ejemplo de la obligación social mutua de la que dependía la sociedad. Pero también es cierto que la conducta del hombre virtuoso suele guiarse a veces por los intereses de sus amigos o de su país, su patria, y a veces es necesario, según las circunstancias, que dé su vida por ellos. En ese caso, esas personas producen o hacen el sacrificio máximo por excelencia, que es el de negarse a sí mismo en beneficio del bien común, del bien de los demás.
Platón, otro filósofo griego, decía que solo los que aman están dispuestos a morir por los demás. Y eso nos trae luego a la comparación del pasaje de Juan, en el que Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que para los lectores modernos, la definición de Jesús del amor y la amistad que leímos en Juan 15, que no hay mejor amor que el que da su vida por sus amigos, es completamente sin precedentes. La mayor parte del lenguaje contemporáneo no habla de amistad en términos de vida y muerte. Cuando hablamos de amistad, pensamos en lo del 20 de julio, por ejemplo, y celebramos a nuestros amigos y comemos y bebemos con nuestros amigos y nos vamos de vacaciones con los amigos y acompañamos a un amigo en necesidad. Pero el ideal moderno de la amistad no es que alguien dé su vida en favor de otro. En el mundo antiguo, sin embargo, las palabras de Jesús se conectaban con un concepto ideal para la amistad, el de dar la vida por los amigos. De modo que, si bien no es posible que muchos estén inclinados hoy día a dar su vida por otros, es un valor que era más común en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento y que tiene que ver con la perspectiva de la amistad tal como se apreciaba, mucho más grande, más intenso y más profundo que lo que podemos percibir nosotros. Un aspecto adicional de la amistad en los tiempos antiguos era entender que en el mundo del primer siglo las conversaciones pasaron de un ideal de la amistad para centrarse en las realidades más tangibles, más pragmáticas del momento, como ser amigo del emperador significaba estar políticamente alineado con el emperador, ¿verdad? O decían los filósofos que el que no hablaba con franqueza y sin ocultar nada no podía llamarse amigo, ¿sí? De modo que la amistad se interpretaba en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento un sinónimo de franqueza, de apertura, de hablar lo que uno tiene, básicamente de pensar en voz alta delante de un amigo. Así que, por otro lado, la falta de franqueza se interpretaba como algo antipático, como algo no digno de la amistad. Así que en los escritos del Nuevo Testamento están estas dos dimensiones, la de dar la vida por los amigos y la de hablar de una manera franca y abierta a los amigos, la de decirle a los amigos de uno exactamente lo que uno piensa. Esos dos conceptos revelan la manera en que en el Evangelio de Juan los lectores entendían el lenguaje sobre la amistad. Así que si volvemos al pasaje donde Jesús habla de sus discípulos y los llama amigos, tenemos que entender que en aquel entonces cuando alguien oía la palabra amistad o amigo, entendía estos conceptos, que uno estaba dispuesto a dar la vida por el amigo y que uno al amigo le decía todo lo que tenía en la mente, le hablaba con total franqueza. Así que Jesús es el modelo ideal, la fuente de amistad para construirla de una manera sana. Y Él mismo hace posible que nosotros tengamos una amistad que lo honre, una amistad como la que Él ha tenido con sus discípulos. Los primeros lectores del Evangelio, en Juan 15, 13, veían ese concepto de sacrificio propio en aras del bien común. Y creo que eso fue muy claro en la iglesia primitiva, cuando todos se sentían parte de un proyecto que era mucho más grande que la vida individual de cada uno, ¿sí? Así que, si hacemos un repaso de algunos de los pasajes clave del Evangelio de Juan, vemos cómo la vida y la muerte de Jesús es un himno a la amistad. Y podemos comenzar, por ejemplo, con la enseñanza del buen pastor, que es un punto útil. En Juan 10, donde dice que hay una parábola de un redil, se enfoca primero en la puerta. Jesús habla en primera persona, dice, yo soy la puerta, por mí se entra al redil. Y también dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, a diferencia del asalariado del campo, que permitiría que las ovejas corran peligro antes de exponerse, el pastor, el verdadero pastor,
se expondría delante del peligro para proteger a las ovejas. Así que podemos decir que las circunstancias revelan el grado de amistad que nosotros podemos ofrecer. De la misma manera, había un dicho en viejos tiempos que se decía que el dueño de un barco a vela no puede saber qué tan bueno es el piloto cuando hay buen tiempo. Es necesaria una tormenta. Y de la misma manera, las situaciones de crisis son las que revelan el grado de amistad que tenemos con las personas que nos rodean. Así que podemos hacer la comparación entre Jesús, el buen pastor, y el asalariado como el amigo falso. Podemos pensar también en la idea de que Jesús está hablando en primera persona, está diciendo voy a dar mi propia vida, cosa que cumplió poco después de que se relató este pasaje y se escribió. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesús no habla generalmente sobre dar la vida para otros. Está haciendo la promesa, no es una teoría, está haciendo la promesa de que Él la va a dar, y así lo hizo. El arresto y la muerte de Jesús muestran que su promesa de dar la vida es tan verdadera y confiable como se podría interpretar. Recuerden que Él lleva a los discípulos al huerto del Getsemaní, que era un huerto cercado, como si fuese un redil de las ovejas, y que había un falso pastor, que era Judas, ¿sí? Jesús en ningún momento rechazó a Judas, lo amó como los amó a todos. Y en el momento en que llegó a arrestarlo de la partida de personas que habían sido enviados por los líderes religiosos, Él se apartó de los discípulos y fue delante al encuentro de ellos para proteger a sus ovejas. Él estaba dispuesto a sufrir en lugar de sus seguidores. La copa que el Padre me ha dado es lo que Él estaba dispuesto a tomar. No le quitan la vida a la fuerza, sino que Él elige voluntariamente en ese momento su máximo acto de amistad, que es dar la vida por los demás. La libre entrega de Jesús, de su vida por sus amigos, también se ilustra en muchos detalles de la historia. Por ejemplo, cuando Juan describe que Él llega al Gólgota cargando la cruz, como un acto voluntario. Jesús da su ejemplo de vida y muerte como amigo y ordena a sus seguidores que hagan lo mismo, en Juan capítulo 15. El mandamiento de amar como Jesús ha amado puede ser tal vez las palabras más drásticas del Evangelio, porque afirma que el amor que a Jesús le permitió dar su vida por los demás no es exclusivo de Él, sino que es pasible de ser replicado, que otros también son capaces de sacrificarse por los demás. Es decir, Jesús afirma el significado de este mandamiento al decir que sus seguidores se convierten en sus amigos en la medida en que guardan su mandamiento. Por eso, la marca de nuestra amistad con Jesús no es lo que Él hace por nosotros, de oír nuestras penas, de caminar con nosotros, de escuchar nuestras oraciones. La marca de nuestra amistad con Jesús es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Él, ¿sí? Un enfoque popular de la reflexión espiritual de hace algunos años atrás era preguntarse ¿qué haría Jesús en mi lugar? Había unos brazaletes que se ponían los chicos, me acuerdo, con la pregunta esa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Para que ante las circunstancias reflexionara. Así que Jesús ha sido el amigo por excelencia que dio su vida por nosotros y no dejó libre ninguna pregunta. Yo creo que las respondió todas cuando Él vivió conforme a lo que había enseñado.
Ahora es nuestro turno ser amigos de Jesús, lo que significa que nos amamos los unos a los otros como Él nos amó primero. Y esa comprensión de la amistad de la vida significa que hay que evaluar la manera en que nosotros los cristianos hoy día tomamos decisiones sobre lo que es ético o moral. Si tomamos en serio el mandamiento de Jesús de amar, si anhelamos ser llamados amigos de Jesús, entonces nuestra vocación cristiana de dar amor generosamente no tiene que condicionarse por quién va a ser beneficiado por ese tremendo amor que nosotros queremos compartir. Jesús amaba a Judas, como lo dijimos recién, estaban muy conscientes de que lo traicionaría y no lo excluyó del círculo de su amor, lo amó de la misma manera hasta el final. Lo que más cuenta es que ese amor no tuvo condiciones, como no tiene que tener el nuestro. No muchos de nosotros nos encontramos en una situación en la que se nos pide que entreguemos la vida por otros. Ese máximo acto de amor. Aunque es importante reconocer en la historia de la Iglesia, en el tiempo de los mártires, e incluso hoy día en otras culturas, en otros países, hay situaciones en las que la gente da su vida por Cristo o da su vida por sus hermanos. Pero eso no significa que estemos exentos del mandamiento de amar en esa medida. Juan ayuda a ilustrar en un solo capítulo dos destinos diferentes, pero caracterizados por el mismo grado de amor. Uno fue Pedro, al que el Señor le preguntó insistentemente si lo amaba, si estaba dispuesto a cuidar de sus corderos. Y el otro fue el discípulo amado, Juan mismo, al que no le hizo muchas preguntas complicadas, pero le asignó una tarea tremenda como fue escribir el Evangelio y las epístolas. Fíjense que el Señor le dijo a Pedro, le profetizó que por el amor que le profesaba al Maestro, un día, cuando fuera viejo, extendería sus manos, alguien lo vestiría y lo llevaría a donde no quería ir. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a sufrir la muerte de un mártir por la causa de Cristo. Y el Señor, Pedro mismo le había preguntado al Señor, ¿y este qué? Preguntándole por Juan. Y el Señor, ¿qué le dice? Y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué? A vos no te cambia los tantos. Vos tenés tal destino y él tiene su destino. Tremendo. Fueron dos destinos diferentes. Juan vivió, ¿cuánto? Más de 90 años. Vivió una vida larga y la dedicó a dar testimonio de su experiencia con Cristo el Maestro. Qué tremendo. Juan le dice al lector que Jesús amó a los suyos hasta el final. Juan 13:1. Hasta el final puede significar tiempo y puede significar cantidad. Cuando nos referimos al tiempo, dice, hasta el final de los tiempos, el Señor los amó, y hasta el final es hasta que ese amor fue perfecto, en la máxima medida de lo que el Señor podía amar. De modo que el Señor nos ha amado a nosotros y nos ama hasta el final, en la máxima medida de lo que se puede esperar y hasta el cumplimiento de los tiempos. Tremendo. En Juan capítulo 15 se habla de que la amistad con Jesús sigue siendo condicional, porque por un lado dice, ustedes son mis amigos y hacen los que yo les mando, y después, un versículo más adelante, parece que esa condición se borra, porque dice, a ustedes yo ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. O sea, siervo es el que tiene una obligación con un patrón, con un maestro, con un amo, ¿no? No los he llamado siervos, sino que los he llamado amigos. ¿Qué es lo que explica el cambio? No fue algo que los discípulos hubieran hecho porque el cumplimiento de los mandamientos de Jesús a ellos les iba a tocar seguir haciéndolo cuando el Señor se fuera, sino que
Él dice, les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre, les dice en Juan 15:15. Jesús, como los verdaderos amigos de quienes escribían también en los filósofos de aquel tiempo, hablaba clara y francamente con sus discípulos, con sus amigos, mediante ese lenguaje bien obvio que los reconoce como seguidores, como amigos, porque Él les ha hablado abiertamente, y porque les ha hablado abiertamente, les ha dado a conocer el Padre que lo ha enviado y les ha dado a conocer todo lo que Él ha oído del Padre. De modo que al compartir todo, Jesús permite a sus discípulos participar en esa intimidad, en esa confianza con el Padre, mediante la cual experimentar el privilegio de ser amigos de Él. No cualquiera puede serlo. Y esa intimidad probablemente se ilustra de una manera muy visible y muy clara cuando el Señor, al final de su ministerio, le lava los pies a los discípulos. En el lavado de los pies, el Señor se humilla, porque eso era propio de los siervos, propio de los esclavos. Nunca el huésped le iba a lavar los pies a la visita, nunca el dueño de casa le iba a lavar los pies, lo traía un siervo que hiciera eso. Por eso Pedro se enojó. Tenemos que entenderlo en el contexto del momento. Pedro dijo, jamás me vas a lavar los pies a mí, porque vos no sos un esclavo. Y Jesús le aclaró, el no tendrás parte conmigo en el contexto de la amistad se puede decir de otra manera, si no te lavo los pies, no sos mi amigo. Si no permitís que yo te sirva, no sos mi amigo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos amigos auténticos, pero que también sirvamos. Entonces, hablemos claramente, digamos lo que pensamos, seamos amigos auténticos, como el Señor espera que seamos con Él, que seamos con nuestros hermanos. Sus palabras y sus obras revelaron a sus seguidores la máxima medida del amor del Señor. Por lo tanto, cambió para siempre la relación de sus discípulos con el mundo y de ellos los unos con los otros. Su amistad es más que el modelo de amor y amistad humana. La amistad de Jesús nos convierte en la capacidad de amistad de nosotros como discípulos. Jesús le dio todo a sus amigos, su conocimiento de Dios, su propia vida. Él es nuestro modelo de amistad, porque amó sin límites y hace posible que vivamos una vida de amistad, porque hemos sido transformados por todo lo que compartió con nosotros. A través de la amistad con Dios, en Cristo llegamos a conocerlo, y a través de la amistad nosotros vivimos el amor de Dios. Podemos arriesgarnos a ser amigos entre nosotros, porque Jesús quiso primero ser amigo nuestro. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte en humildad de corazón, alabarte por tu palabra, por tus verdades, que hoy día nos siguen iluminando y encaminando en tus propósitos. Señor, anhelamos tener con vos la amistad que vos anhelás tener con nosotros. Una amistad que nos permita estar dispuestos a darte todo, a expresarte todo y a ser francos entre nosotros también. Tu amistad con nosotros, tu comunión con nosotros nos ha permitido que nos revelaras al Padre. Nos ha permitido experimentar el amor del Padre. Anhelamos, Señor, experimentar una mayor medida de este amor para que vos seas glorificado en nosotros al encaminarnos en tu voluntad. Te amamos, te necesitamos, celebramos tu amistad con nosotros y queremos crecer en todo lo que has propuesto que experimentemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.